Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por estar aquí conectados con nosotros en este webinar especial dedicado justamente al Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2023 que fue otorgado este año a dos investigadores extranjeros, pero bueno, en el tema le compete justamente a investigaciones que realizamos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y no nos gustaría dejar pasar la ocasión para comentar al respecto pues de este gran hito científico y también de este galardón otorgado. Para hablar más sobre las vacunas y de lo que significa este Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2023, voy a presentar a los investigadores que nos acompañan el día de hoy. Están con nosotros el doctor Enrique Hernández Lemus, quien es investigador de genómica computacional del INMEGEN. Muchas gracias, doctor. Gusto de estar con ustedes. Saludos. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Eduardo Martínez Martínez, quien es investigador del Laboratorio de Vesículas Extracelulares y Comunicación Celular del INMEGEN. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, rápidamente voy a dar una introducción de quienes fueron o han sido reconocidos con este galardón. Fueron Katalin Karikó y Drew Weissman. Ellos fueron reconocidos por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas eficaces de ARN mensajero contra la COVID-19. Bueno, recordemos básicamente que esta pandemia comienza en 2020 y que es un año después que empezamos a saber de la existencia no solamente de las vacunas, sino de campañas ya de vacunación para paliar esta pandemia. Fue gracias a este trabajo que la población humana pudo regresar a sus actividades o de alguna manera que pudimos, aunque sea, estar tranquilos de que la mortalidad había sido reducida. Y en realidad, pues mucho se habló de que en un año se había conseguido este trabajo, sin embargo hay mucha investigación muchísimo tiempo atrás. ¿Por qué le compete este tema al Instituto Nacional de Medicina Genómica? Pues porque las vacunas están basadas en esta tecnología de ARN mensajero, pero que en realidad consideremos que el ARN mensajero está dentro de todas las células que existen y han existido en este planeta, básicamente porque es un resultado de actividad celular dentro de nuestras células, producto justamente de la transcripción del ADN, y muchos de estos ARN se transforman o son codificados en proteínas, no todos ellos, pero bueno, ya hablaremos un poquito más de eso y esa es la razón de por qué desde el INMEGEN estamos hablando de este premio. Voy entonces a realizar la primera pregunta que está dirigida justamente al doctor Hernández Lemus y quisiera pedirle por favor que nos ayude con un panorama general de lo que conforma este trabajo reconocido, los antecedentes y justamente pues también el panorama histórico de estas vacunas de ARN mensajero. Por favor, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, la primera cosa que vale la pena especificar, digamos, es qué es exactamente lo que hicieron Karikó y Weissman, ¿no? Las vacunas existen hace mucho, hace ya cientos de años, hace ya mucho tiempo tenemos vacunas. Típicamente las vacunas tenían un mecanismo para funcionar y después vamos a hablar un poquito más de esos mecanismos, pero básicamente la idea de la vacuna es anticipar a nuestro sistema inmune con la presencia de un patógeno y particularmente con la presencia de unas especies químicas que se llaman antígenos que permiten que nuestro sistema inmune reconozca a los patógenos y que tenga una respuesta inmune contra ellos y entonces no sea menos difícil las enfermedades. Vacunas hay hace mucho tiempo y de hecho el paradigma interesante tiene que ver con la manera en que se administra la vacuna, ¿no? Típicamente se administraban vacunas con los microorganismos, con los virus particularmente atenuados, luego, es decir, eran literalmente una infección con un virus que era menos patogénico, que tenía menos capacidad de infectar. Luego se empezó a tener la idea de no administrar el virus completo, sino pedacitos de las secuencias genéticas del virus, de tal manera que nuestro sistema inmune reconociera esos pedacitos y generara una respuesta inmune. Y esto pues ha dado lugar a muchas de las vacunas que nosotros tenemos. Hay varias de las maneras en las que uno puede transportar material genético de los virus e inocularlo en las personas, pero tenía varios retos. Uno de los retos principales era que la producción en masa de estas vacunas a partir de las especies patogénicas es lenta
Hay que desarrollar para cada cepa particular estrategias, típicamente para generar los antígenos, que es lo que después se le inocula a uno. Pues se producían en animales primero, luego se producían en cultivos celulares, en proteínas, en cultivos celulares enriquecidos con proteínas animales, etcétera. Y estos procesos eran lentos. Entonces, hace unos 20 años o 25, a alguien se le ocurrió que una buena idea para generar estas proteínas y estos segmentos moleculares que funcionan como antígenos era introducir la secuencia genética, en este caso en la forma de RNA mensajero, que codifica para esas proteínas que son reconocibles como parte del virus en nuestro cuerpo, y luego que nuestra maquinaria de nuestro cuerpo diera cuenta de ello. Entonces, hace como 25 años se empezó a hablar de hacer vacunas de RNA. Esa parecía una muy buena idea porque además de esta manera las proteínas eran producidas por nuestra propia maquinaria celular, y entonces la respuesta inmune era más adecuada porque no había rechazo inmune a estas proteínas, etcétera. Y entonces mucho tiempo se tuvo la idea de hacer vacunas, digamos, más o menos desde los 90 estaban trabajando ya Weissman y Carico en generar vacunas de RNA, ¿no? Una de las cosas que hacía difícil que estas vacunas funcionaran era que la respuesta inmune, como vamos a ver, no era la más apropiada, y entonces ellos empezaron a ver cómo modular o cómo modificar estas moléculas de tal manera que la respuesta antigénica y la respuesta inmunológica a la vacuna fuera apropiada, pero que la respuesta inmune original a la recepción de la vacuna no fuera excesiva, ¿no? Será algo que le propongo para que lo especifiquemos más adelante, porque es ahí el hito y está allí la razón del reconocimiento, ¿no? Lo que ellos encontraron con respecto a la respuesta inmune. Antes de pasar a eso, me gustaría darle la palabra al doctor Eduardo Martínez para que él nos hable, porque pues, su línea de investigación es en el laboratorio directamente trabajando con ARN. Y hay por ahí frases coloquiales en el gremio de que si un día ves feo al ARN se desnaturaliza. Entonces, doctor, ¿por qué no nos cuenta un poco de estos retos y las dificultades asociadas a trabajar con ARN? Y que de hecho, también está implicada la relevancia de este trabajo premiado con el Nobel. Claro, muchas gracias, Sofía. Pues sí, como mencionas, el RNA tiene una fama de ser una molécula muy difícil de trabajar, ¿no? Es quizá aquí en el instituto y en otras instituciones los experimentos en los que se tiene más cuidado, más limpieza a la hora de hacer experimentos, y es justo por ser una molécula muy frágil o lábil, como nosotros lo decimos. Bueno, pero sin embargo es una molécula que ha sido estudiada desde 1960. Se descubrió unos años después de que se describió la estructura del DNA. En 1961 son los primeros reportes que documentan la existencia de esta molécula, que es muy parecida al DNA, pero que es un intermediario que utilizan las células para producir las proteínas que funcionan, que ejecutan todas las funciones de nuestro cuerpo. Es muy similar, es una molécula muy similar al DNA, solamente en los 4 ladrillos básicos que la componen, difiere en uno respecto al DNA, y es que en lugar de tener una timina, contiene un uracilo, y esto es lo que le da bueno, la propiedad de ser como la copia transitoria y que utiliza la célula para producir los cientos de proteínas que se producen todos los días en las células. Como ya mencionamos, pues es una molécula que, a diferencia del DNA, que es un poquito más resistente, pues tú puedes trabajar el DNA a temperatura ambiente y no pasa nada. Muchas veces el RNA, simplemente los cambios de temperatura producen una degradación. Y esto fue justo quizá uno de los principales retos para producir terapéutica basada en RNA, ¿no? Si bien desde mediados de los 70, finales de los 70, en los laboratorios es posible producir de manera
digamos, sintética al RNA, con base en enzimas aisladas de las mismas células. Durante la mayor parte de los años 80 y buena parte de los 90, fue un campo que realmente estuvo un poco estancado, ¿no? No hubo grandes avances, incluso porque los primeros experimentos donde se trataba de usar, bueno, de hecho sí fueron exitosos, de inyectar RNA producido en el laboratorio e incluido en una célula, fue a finales de 1900, bueno, en el 78, sí produjeron proteína, pero uno de los principales retos fue que la traducción de este RNA que se inyectaba de manera artificial en las células se degradaba muy rápido y producía muy poca proteína, y el efecto en las células pues era muy, muy, muy breve, ¿no? Te estoy hablando cosas de horas. Con los trabajos que se han hecho en los últimos 20 años, diversas modificaciones que yo creo que vamos a ir hablando a lo largo de la charla, ha sido posible alargar la vida de esta molécula primero, no solamente inyectar células que podemos cultivar en el laboratorio, sino inyectar moléculas de RNA en animales y producir ciertos efectos terapéuticos, que es la base de estas vacunas que ahora están funcionando, y que, si bien al público la primer vacuna basada en esta tecnología, la más famosa, es la del coronavirus, ya había previamente, y basado en el trabajo de Caricó y de Weissman, vacunas, por ejemplo, para el virus Zika y para tratar la anemia falciforme. O sea, ya tenían muchos años trabajando en la tecnología. De hecho, fue que se conocieron en la Universidad de Pensilvania, y cada uno desde su campo. Por ejemplo, Caricó trabajando meramente en RNA, y Weissman más del lado inmunológico, que fueron dándose cuenta que el RNA, al inyectarlo, y que en eso radicaba la habilidad dentro de los sistemas vivos, es que producía una respuesta inmune que rápidamente promovía su degradación y, sobre todo, la secreción de factores inflamatorios. Muchas gracias por pasarnos ese balón, doctor Eduardo Martínez, porque justamente quisiera, y bueno, el doctor Hernández Lemus lo dejó un poco en pausa, porque ahora quisiera movernos hacia ese lado de la inmunidad. Es justamente eso lo que ellos dos identifican como un elemento, como bien destaca el doctor Martínez, que es lo que está resultando cuando se le introduce, se le inocula este material genético a organismos vivos, esta respuesta inflamatoria y de rechazo, podría decirse. Doctor Hernández Lemus, ¿en qué radica justamente la diferencia de la molécula RNA, o cómo hacen Weissman y Caricó para modificar esta estructura y evitar este rechazo o esta respuesta inmune? Ok, súper interesante. Entonces, habíamos dicho que la respuesta inmune, que además existe en dos clases muy generales de respuesta inmune, una primera respuesta inmune muy rápida, la primera vez que te expones al patógeno, y una respuesta inmune que a veces llamamos inmunidad de memoria, que es quizá más importante para las vacunas, que es una respuesta anticipada y de mucho más largo plazo. Y es la que queremos que las vacunas despierten, ¿no? O sea, yo no quiero que la respuesta de mi cuerpo sea súper fuerte a la vacuna, pero que se caiga muy rápido. A mí me gustaría tener una respuesta moderada a la vacuna, y de hecho, mientras más pequeña la respuesta inmune a la vacuna, mejor, de la inmunidad inmediata, pero que de la inmunidad de memoria permanezca mucho tiempo. Una cosa era ese problema, y la otra cosa era la producción en gran escala y con modificaciones muy rápidas. Ahora ya vimos que ya hay, por ejemplo, variantes de vacunas contra COVID que tienen las secuencias de las nuevas mutaciones, y eso se puede cambiar mucho más rápido cuando uno está utilizando ácidos nucleicos sintéticos. Entonces, pensando en esta clase de ideas, Caricó, que es bioquímica, empezó a trabajar con estas cosas y se dieron cuenta que si uno producía, en vez de producir en células animales, en conejos o en caballos o en proteína de huevo, lo que sea, las vacunas, uno las cultivaba in vitro, particularmente la reproducción de los precursores para hacer RNA sintético. Uno podía hacer esto a muy, muy, muy gran escala. Básicamente uno tiene que hacer reacciones de PCR muy grandes, y eso es, comillas, comillas, relativamente fácil de hacer, escalar industrialmente, etcétera. Y entonces empezaron a sintetizar ellos RNA, ponerlo en vesículas e inocularlo como vacunas.
Y entonces se encontraron con un problema, que fue el problema realmente que se encontró Carico y que la llevó a platicar con Drew Weissman, que es, como ya dijo Eduardo, un inmunólogo. Y es que las células dendríticas, que son unas células que tenemos en nuestro cuerpo, de alguna manera reconocían el DNA que estaba sintetizado in vitro del que se venía de las células de mamíferos o lo que sea. Y tenían dos cosas que ya anticipó Eduardo, ¿no? Una es que generaban una respuesta inmune inflamatoria muy fuerte, muy drástica, que no es apropiada para cuando te pones la vacuna, un efecto secundario muy rápido de la vacuna, y se degradaban muy rápido. Entonces, digamos que tenías las dos cosas que no quieres de la vacuna. Tú quieres que la respuesta inmune inicial de la vacuna sea ligera, pero que la protección contra el patógeno sea duradera, y aquí pasaba lo contrario, ¿no? Tenías una respuesta exacerbada muy rápido, que se caía pronto, y se degradaba muy rápido. Y se dieron cuenta, y esta fue la gran combinación, la combinación muy afortunada de las capacidades de uno y otro, Caricó como bioquímica y Weissman como inmunólogo, que la mayoría del RNA que tenemos los seres vivos tienen modificaciones químicas de muchas clases en el procesamiento natural. Y entonces ellos pensaron que quizá esas modificaciones químicas son las que hacen que la respuesta, si uno tiene inoculación con RNA cultivado en un animal o en una célula versus el RNA sintético, fuera así. Entonces se les ocurrió, y esto pues obviamente se dice muy rápido, pero fueron muchos años de hacer experimentos, modificar el RNA, particularmente modificar una parte de la molécula que se llama la uridina, de tal manera que las uridinas que constituyen los uracilos eventualmente en el RNA se modificaran químicamente, una modificación bastante pequeña, agregan básicamente un grupo amino en un lugar de la molécula y la convierten en una molécula que se llama pseudouridina, y esa da lugar a unos uracilos modificados en la secuencia genética, que se llaman pseudouracilos, y el RNA, que en vez de tener uracilos normales, tiene pseudouracilos, cuando se lo inyectaban a animales en prueba y cuando eventualmente lo inyectaron en humanos, tenía las dos cosas muy buenas, que es que no despertaba una respuesta de citocinas liberadas por las células dendríticas tan fuerte, y que generaba, precisamente por su duración en el tiempo, inmunidad de largo plazo, inmunidad de memoria. Y entonces había la manera, conjugando estas cosas, de tener producción industrial masiva, porque hacer RNA sintético escala industrialmente de una manera que se sabe cómo hacer y es relativamente directa, que se podía cambiar muy rápido, o sea, de un día para otro, que literalmente puedes cambiar la secuencia de RNA que estás sintetizando y sintetizar, por ejemplo, para una variante viral nueva, que tenías una respuesta inmune de bajo tamaño, pues, inmediata, o sea, que el efecto secundario a la vacuna no era tan terrible, y que duraba la molécula suficiente como para que el sistema inmune de memoria la reconociera y se generara una respuesta inmune sostenida en el tiempo. Entonces, todos esos elementos conjuntados hicieron que la vacuna funcionara muy bien, y particularmente vamos a ver que en el escenario medio catastrófico o bastante catastrófico que teníamos frente a COVID-19, fue un game changer, ¿no? Fue una cosa que cambió mucho la manera en que podíamos hacer, porque podíamos producir rápido vacunas que eran eficaces y que tenían esta estabilidad en el RNA que no se tenía antes. Entonces se resolvieron tanto el problema de la estabilidad como el problema de la exacerbada respuesta inmune con esta modificación química que se le ocurrió o que llevó a cabo Caricó como bioquímica, pero que al mismo tiempo tuvo el acompañamiento del conocimiento de inmunología de Drew Weissman, ¿no? Y genial, que ahí justamente radica la razón de este galardón y de este reconocimiento. Sin embargo, bueno, uno también es resultado del contexto en el que se desarrolla, y por supuesto que aunque las ideas de estos dos personajes son brillantes y de ahí el reconocimiento, pues podemos también ser honestos y considerar que
ellos pertenecen a toda una comunidad científica y que un poco las reglas del juego del premio Nobel son un tanto injustas porque máximo pueden reconocer a 3 personas. Entonces, probablemente le puedo pedir a Eduardo Martínez, al doctor Eduardo Martínez, que nos ayude un poco a contextualizar la investigación de ARN de ese momento, porque el paper que detona este reconocimiento, que eventualmente desemboca en el reconocimiento, se publica en 2005 y eventualmente publican otro más en 2008 y otro en 2010, y que son los que llevan a esto, ¿no? Pero, doctor Martínez, ¿cuál es el contexto de la investigación de ARN en su momento y de qué manera se modifica los siguientes 15 años una vez publicado este primer paper y hasta el momento? Gracias. Pues sí, como ya han estado mencionando, en particular lo último que dijiste sobre cómo se otorga el premio Nobel, pues justo a mí me gustaría recalcar que, bueno, justo viendo los aspectos para esta entrevista, me tocó ver una conferencia de la doctora Caricó y lo que menciona es que su trayectoria científica pues no fue lo más ortodoxa que digamos, ¿no? Generalmente quien recibe el premio Nobel pues son los líderes de un grupo que tienen un gran equipo de postdocs y que a lo largo de los años van acumulando evidencia, ¿no? Incluso ella menciona que la mayor parte de los experimentos de los artículos que mencionas los hizo con sus propias manos porque nunca pudo obtener un grant del NIH que se llaman RO1, que le da acceso a tener postdocs y estudiantes, ¿no? Y que muchas veces tuvo que cambiar de trabajo. Entonces esto destaca mucho su labor en cuanto que fue muy persistente en perseguir esta idea que tenía. Desde que ella fue estudiante de licenciatura, comenzó a trabajar con liposomas y después con síntesis de pequeños trozos de RNA. Digamos, en los 80 se podían sintetizar secuencias de 3 o 4 nucleótidos. Y desde ahí surgió en su cabeza la idea de hacer terapéutica basada en moléculas de RNA mensajero, que en ese entonces pues no se tenía incluso toda la información ni se había desarrollado toda la tecnología, que de no haber existido en 2020 pues tampoco se hubiera podido hacer la vacuna, ¿no? Entonces, como mencionas, es una serie de esfuerzos de toda la comunidad científica para lograr esta vacuna. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que ella empezó a hacer fue pues, inyectar este RNA en células y ver que, como ya hemos mencionado, pues no duraba mucho tiempo y pues con el tiempo darse cuenta que las células empezaban a sintetizar tras la inyección de RNA una molécula que es inflamatoria, que es el factor de necrosis tumoral. De hecho, en este artículo que mencionas del 2005, pues justo lo que hacen es inyectar RNA con diferentes modificaciones, que ya habló el doctor Enrique, y darse cuenta que solamente pequeñas modificaciones tenían el efecto de abatir la secreción de este factor inflamatorio, que puede desencadenar pues, respuestas adversas en el cuerpo. Con este trabajo, pues se dieron cuenta que con una pequeña modificación que implica agregarle este nucleósido modificado que tiene pseudouridina, pues ya no se producía la respuesta inflamatoria. Los trabajos subsecuentes, pues se dedicaron a ver qué tan eficiente eran estos RNAs modificados para producir la proteína, que es finalmente lo que a ella le interesaba, inyectar RNA y poder hacer un cambio de proteínas que produce el cuerpo, o en el caso de Drew Weissman, estaba más interesado en la producción de vacunas. Entonces, al inyectar el RNA, pues se produce una proteína que si no la reconoce el cuerpo, pues se va a generar la respuesta de generación de anticuerpos. Entonces, en el trabajo de 2008, lo que hacen es justo determinar cuál de las modificaciones, y es donde concluyen que la pseudouridina es la más eficiente y es la que, al inyectarla en una célula, produce 10 veces más proteína que un RNA sin modificaciones o con algunas otras modificaciones. Pero la cosa no se detuvo ahí, entonces, como ella tenía la ambición de llevar esto a una terapéutica, sus trabajos consecuentes e incluso generación de patentes y su incorporación a una empresa que es BioNTech,
que es donde ya finalmente producen la vacuna de COVID-19, fue de inyectar estos RNAs modificados en animales. Y justamente ahí probaron que al inyectarlo, esta terapia estaba para producir más glóbulos rojos. Entonces, inyectaron un RNA que produce una proteína que es hematopoietina. Y al hacer los diferentes análisis, experimentos, lo que determinaron es que, igual que lo que habían visto en las células, la modificación por pseudouridina también producía una respuesta de largo plazo y producción de esta proteína que le faltaba a los ratones, y que se podía sostener con subsecuentes dosis. Entonces, de alguna manera, lograban curar el animal. Y a partir de este trabajo, pues otros grupos comenzaron a tomar atención otra vez en el campo, porque ya se había resuelto de alguna manera parte del problema, que es cómo no se degrada la molécula en los seres vivos, pero pues todavía queda, y que afortunadamente se logró para la vacuna de COVID, es cómo meter este RNA a las células, y es rodeándolo de vesículas o liposomas, ¿no? Que protegen y que permiten la entrada de este RNA a las células. Y que es justamente parte de la línea de investigación que tú desarrollas, doctor Eduardo Martínez, justamente vesículas y que haya ARN dentro de ellas. Y bueno, ya un poquito más adelante te pediré que nos expliques un poco más de tu trabajo de investigación y cómo se empata el trabajo que haces tú en el INMEGEN con este reconocimiento. Pero antes de pasar ya a eso, que lo dejaré para la parte final, quisiera pedirle al doctor Hernández Lemus que justamente nos explique también esto que menciona ya el doctor Martínez en relación a que, y que bueno, de alguna manera también lo mencionó en alguna de sus participaciones, que ya se estaba trabajando también para otros padecimientos u otras infecciones. En el caso específico, por ejemplo, del Zika, del ébola o del MERS-CoV, de este virus que es del coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. También, doctor Hernández Lemus, ¿qué podríamos hablar al respecto? Y que justamente el trabajo que se venía haciendo a eso es lo que un poco pavimentó el camino para COVID-19. Tenía el micrófono apagado, perdón. En particular, una cosa importante es que, digamos que particularmente para infecciones virales, con vacunas contra infecciones virales, la tecnología de RNA parece ser una tecnología muy, muy apropiada, porque muchos de los virus son exactamente eso, son o fragmentos de DNA o fragmentos de RNA, ya sea de una cadena o de dos cadenas, y esos son el virus. Y lo que hacen los virus en realidad es que son secuencias genéticas que se introducen en nuestras células y utilizan la maquinaria transcripcional y la maquinaria traduccional de nuestras células para producir las proteínas que nos resultan patogénicas y que nos enferman. Entonces, muchas de las infecciones virales, y de hecho una parte de este trabajo, no lo mencionabas, pero vale la pena pensar, tenía que ver con algo que era muy importante en los 90s, bueno, que fue una cuestión muy complicada en los 90s, que era VIH, ¿no? Entonces, teníamos una infección viral contra la que no había mucho que hacer, que en esa época no había los retrovirales los antirretrovirales que tenemos ahora. Y entonces la investigación tenía que ver con infecciones del tipo de VIH, se trabajó un poco con hepatitis, y la idea es todas estas infecciones de origen viral que son potencialmente causantes de la muerte, pues que son serias, ¿cómo hacer para que ante virus que pueden mutar muy rápido, y VIH es un ejemplo pues muy paradigmático de virus que mutan muy rápido, tener vacunas que fueran adaptables, ¿no? Quizá un contraste que nosotros podemos ver es lo que pasa con las vacunas de influenza, ¿no? Nosotros tenemos vacunas de influenza y ya sabemos, bueno, a lo mejor la gente que está en el área biomédica sabe que las variantes circulantes de influenza cambian de un año a otro, entonces las vacunas, o sea, una vacuna de influenza sirve para este año y para el que sigue, y probablemente en 2 o 3 años más esa vacuna ya no sirva, no porque se haya descompuesto el antígeno, sino porque ahora el virus circulante es distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para adaptarnos ante este tipo de virus? Pues la tecnología de RNA lo hacía muy práctico, porque si había que cambiar, un virus tenía una mutación en algún lado, y eso se empezó a ver precisamente con MERS. No dio tiempo porque MERS, afortunadamente,
fue una infección que hubiera sido mucho más terrible que COVID si hubiera sido mucho más contagiosa porque era muy patogénica, ¿no? O sea, la gente que le daba MERS se moría, mucho más, la capacidad de patogénica o, digamos, era mucho más fuerte. Y entonces no llegó a hacerse pandemia porque muy pronto los que sufrieron la enfermedad se murieron y entonces ya no hubo contagio, ¿no? Pero entre enfermedades como esta, como MERS, que es un coronavirus parecido a COVID, se dieron cuenta que era muy fácil, era realizable el poder ajustar la vacuna cambiando estas mutaciones. Si estaban trabajando en eso, no siguieron trabajando en eso realmente porque MERS dejó de ser un problema serio. Pero digamos, había muchos antecedentes: MERS, Zika, VIH, hepatitis. Para todos estos padecimientos que son de origen viral con tasas mutacionales altas, la tecnología o la idea de hacer vacunas de RNA mensajero era muy superior a las otras maneras que tenemos de hacer vacunas, ¿no? Y entonces, fue hasta que surgió COVID que, digamos, que se revelaron en su actual potencial. Y yo creo que una cosa que también hay que decir es que se pudo invertir la cantidad de dinero, o sea, dada la emergencia, se invirtió la cantidad de dinero y de recursos necesarios para que los gaps tecnológicos que hacían falta para que estas vacunas funcionaran se dieran, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cosa también que ocurrió en un tiempo muy apropiado, ¿no? Y hay muchos antecedentes para que esta tecnología, que eventualmente, a lo mejor tengo un sesgo porque hacemos genómica, pero me parece que eventualmente sería deseable que muchas de nuestras vacunas sean diseñadas como estamos diseñando las vacunas de RNA, ¿no? La capacidad de tener alta precisión en la molécula que se está haciendo cuando uno hace síntesis de ácidos nucleicos es mucho más eficiente que la mayoría de las maneras anteriores en las que producíamos vacunas. Y entonces, quizá el futuro de las vacunas, al menos en el corto y mediano plazo, apunte hacia las vacunas de RNA. Sin duda llegaron para quedarse. Ya a manera de ir cerrando un poco, les pediría que esta pregunta va a ser para los dos. Empezaría primero con el doctor Eduardo Martínez y que tiene que ver con la situación o el año especial que estamos viviendo actualmente. Hace 70 años se publica el paper de Watson y Crick que describe la estructura del ADN, la doble hélice, y hace 20 años es cuando se completa el genoma humano. Sale el borrador en 2001, pero bueno, se completa 2 años después. En esos 70 años, 20 años, sin duda, la genómica se ha transformado mucho y ahora podemos tener reconocimientos como este de la vacuna de ARN, pero más que el reconocimiento, la investigación que hay detrás y sobre todo lo que mencionamos, ¿no? Que nos ayudó a salir adelante de esta pandemia y que ayudó a que hubiera muchos menos muertos de los que hubiéramos tenido sin ella. Entonces le pregunto primero al doctor Eduardo Martínez cuál es su visión de la transformación que ha habido desde la publicación de este artículo emblemático hace 70 años, cómo se ha transformado la investigación y sobre todo de qué manera impacta en su investigación científica todo esto. Pues, digamos, puedo hablar de los últimos 20 años. Pues ha sido toda una revolución, ¿no? Si bien la primera descripción de la estructura es en 1953 y casi 50 años después se termina el borrador del genoma humano, pues pasaron 50 años donde aparentemente pues, fue un periodo muy lento, ¿no? Lo que sí podemos atestiguar es que en los últimos 22 años, 25 años, la información generada durante esos 50 años pues ha revolucionado la medicina. Se sueña ahora con tratamientos mucho más específicos para tratar enfermedades en las que, pues antes, simplemente porque no se conocían las causas y algunas enfermedades son de origen genético, pues ahora se puede ir directamente y pensar en unos años generar terapias muy específicas para editar el material genético y probablemente obstruir la síntesis de una proteína que está mutada y que puede dañar al cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los últimos 20 años y a raíz de la publicación del genoma humano, pues
prácticamente no hay fronteras donde nos podamos detener. Sí se tiene que seguir haciendo investigación y creo que el caso de la vacuna de COVID demuestra cómo la labor de los científicos, aunque quizá no esté en las noticias todo el tiempo, pues es una labor que es muy importante para la humanidad y que sin estos estudios que a veces parecieran inútiles o muy caros y sin ningún propósito, a la larga se llega a un fin. Entonces, no quiero decir que todos van a llegar a un premio Nobel, pero toda la información que se va conjuntando con el paso del tiempo, pues ha producido lo que ahora tenemos, que la humanidad viva más de 70 años, cuando hace 100 años probablemente nada más llegaba a los veintitantos o treinta y tantos, ¿no? Y se espera que con el paso de las décadas, pues quizá nuestra longevidad todavía aumente más, y todo esto es a raíz pues de estos hallazgos basados en la genómica y del desarrollo de terapéuticas basados en RNA, que muy probablemente irán resolviendo padecimientos que ahora son muy difíciles de tratar o que tienen tratamientos muy agresivos como el cáncer, ¿no? También una de los parte del trabajo de Caricó está relacionado con diseñar terapéuticas para impedir el desarrollo de cáncer, ¿no? Esto mediante la inyección de RNAs que produzcan anticuerpos que reconozcan proteínas que provocan el cáncer, ¿no? Entonces, en el caso del IMEGEN, pues también esto, el surgimiento de esta institución, pues se basa en la generación del genoma humano y de tratar de hacer medicina un poco más dirigida a la población mexicana. En mi caso, yo estudio unas vesículas que se llaman vesículas extracelulares o exosomas, que conjuntan un poco de lo que se utilizó para la vesícula, para la vacuna, perdón, porque son estas vesículas que producen de forma natural el cuerpo y que transportan RNA. Entonces, justo aquí en el instituto y con otros colaboradores del mismo instituto estamos analizando secuencias de RNA que están involucradas en varias enfermedades, y en un futuro podríamos utilizar estas vesículas que produce de forma natural el cuerpo para hacer llegar información específica, moléculas de RNA mensajero, a órganos específicos, que es ahorita el principal reto que enfrenta este tipo de terapéutica. Lo que se han usado son liposomas, que son vesículas lipídicas que se producen en el laboratorio y que cada vez son más eficientes para llevar moléculas a distintas partes del cuerpo, pero justo con el descubrimiento a finales de la década del 2000 de estas vesículas extracelulares, se encontró que el mismo cuerpo, las mismas células producen vesículas que pueden llevar mensajes específicos. Digamos, si una vesícula que sale del hígado puede ir directamente al tejido adiposo. Entonces, lo que se necesita estudiar son todas esas claves moleculares que están en la superficie de las vesículas para usar el mismo lenguaje que usa la célula y poder direccionar distintas moléculas. Muchas gracias, doctor Martínez. Doctor Hernández Lemus, le repito la pregunta: ¿de qué manera todo este bagaje ha transformado desde su punto de vista la investigación en genómica y cómo impacta en su investigación? Muy bien. Bueno, una cosa importante es que, digamos, han sido varios hitos, ¿no? El conocimiento de la estructura del ADN y del código genético, por así decirlo, nos dio una manera de saber cómo se comunica la información en los seres vivos. Se habla también de que la secuencia completa del genoma humano nos da una idea de todo el catálogo de diferentes moléculas que se producen en los seres vivos y que en particular en el caso de los humanos nos permiten llevar a cabo nuestros procesos vitales, y también cuando algunas no se producen bien o en las cantidades correctas o en los momentos o lugares correctos, generan enfermedades, ¿no? Y entonces, a mí me gusta pensar que la secuencia completa del genoma humano es como una lista de partes de una máquina, y ahorita lo que estamos haciendo es descubriendo cómo funciona la máquina, o sea, qué va con qué en estas partes de las máquinas, ¿no? Sabemos muchísimo de lo que ahora podríamos llamar genómica funcional o biología integrativa, es decir, todas estas moléculas, cómo interactúan unas con otras para dar lugar
a lo que observamos, ¿no? A los fenotipos, a que estemos sanos, a que estemos enfermos, a que crezcamos, a que nos desarrollemos, a que las células se diferencien y todo. Entonces, entender eso es, desde el punto de vista de la ciencia básica, una cosa importantísima porque nos permite estar un poco más cerca de entender cómo funciona la vida, ¿no? Que es una cosa que a quienes estudiamos esta cosa, estas ciencias, digamos, que tienen que ver con la vida, nos parece fascinante. Ahora, una vez que sabemos cómo funciona, podemos repararlo cuando no funciona, y eso es un poco lo que ocurre con la medicina de precisión. Mucho nos va a permitir que nuestras intervenciones sean mucho más aterrizadas, mucho más resolviendo las causas últimas de los problemas que estamos teniendo en salud y resolverlas. Hay muchas cosas que todavía están sucediendo, cosas muy emocionantes, ¿no? Una que me emociona a mí mucho es que como que a partir de los años 70 con la biología molecular y de los años 2000 con la genómica, nos redujimos mucho a la escala molecular y un poco habíamos dejado de lado la biología celular, ¿no? Que fue muy importante antes de eso, ¿no? Y ahora con experimentos nuevos que nos permiten entender la genómica y las interacciones moleculares, ya no en tejidos, sino en células individuales y poder entender estas cosas, estamos entrando de nuevo a incorporar todo el bagaje de la fisiología y de la biología celular en sus orígenes moleculares, ¿no? Y eso va a ser súper interesante y además ya tiene aplicaciones médicas muy importantes, ¿no? Hablaba hace rato Eduardo de cáncer, ¿no? Una de las terapias quizá que van a ser más importantes para cáncer en los próximos años tiene que ver con células del sistema inmune que están diseñadas, engineered se dice en inglés, ¿no? O sea, como con un diseño, tú sintetizas DNA y RNA particular, se lo pones a esas células y esas células las inyectas en personas con cáncer y te despiertan una respuesta inmune extremadamente bien afinada, ¿no? Entonces la cuestión de terapia con CAR T-cells, se llaman estas células, tiene que ver con que entendemos cómo funciona molecularmente el DNA, el RNA y los ácidos nucleicos y las proteínas, entendemos cómo funcionan las vesículas y los organelos celulares y entendemos cómo funcionan las células. Entonces, ese entendimiento, ese conocimiento básico, que es importante que sigamos generando, ya nos está permitiendo hacer terapia, ¿no? Diseñar terapia, o sea, parece magia, pero ya podemos diseñar células que hagan cosas que queremos que hagan. Yo creo que eso hace una diferencia muy grande. ¿Cómo impacta eso en el laboratorio? Bueno, nosotros hacemos investigación que tiene que ver con cómo integrar la enorme cantidad de información de experimentos de genómica, de transcriptómica, de proteómica, en grupos de células y tejidos y ahora ya también en células individuales, para hacer modelos que nos permitan entender justo cómo funciona, ¿no? Es decir, cómo paso de tengo una lista de secuencias o una lista de moléculas que existen a saber cómo interactúan unas de esas moléculas con otras para dar lugar a fenómenos observables, particularmente los que tienen que ver con la salud y la enfermedad, ¿no? Entonces, es por supuesto fundamental para la investigación que nosotros hacemos el conocimiento justamente de todas estas cosas que han surgido desde que se descubrió la estructura del DNA, desde que se descubrió el código genético, desde que pudimos mapear eso a un primer draft del genoma humano y luego a versiones cada vez más completas. Yo todavía no diría que completas, porque todavía hay regiones del genoma que no conocemos perfectamente bien, pero digamos, esta cantidad de conocimiento nos da la oportunidad de entender funcionalmente a la vida, y eso a mí me parece increíble. A manera de conclusión, los invito a que cada uno de ustedes nos ayude con una reflexión breve de lo que implicaría en términos generales este reconocimiento. Entonces, de nuevo le doy la palabra al doctor Martínez para su participación final. Gracias. Pues como mencioné, yo creo que lo que cabe destacar es el reconocimiento a un par de científicos que se aferraron a una idea y que mientras otros grupos desestimaron la utilidad de perseguir la terapéutica basada en RNA, ellos siguieron haciendo este tipo de investigaciones y que prepararon todo
para tener el conocimiento necesario junto con otros grupos de investigación que salvó a la humanidad de un desastre que pudo haber sido mayor, ¿no? Eh, Quizá, o sea, no nos toque ver en 15 años algo parecido, pero toda esta investigación y trabajo científico sirvió para que pues podamos ir al parque, podamos convivir en familia, y sin el trabajo de estos investigadores pues no hubiera sido posible. Gracias, doctor Martínez. Doctor Hernández Lemus terminó con una reflexión también muy bella, pero bueno, no quisiera quitarle el espacio. Muy bien. No, de hecho creo que hay una cosa que incidentalmente me parece muy, muy destacable de este par de científicos. Hablábamos que la ciencia no es algo que ocurre de manera aislada y no, esta investigación no es el producto solo de Drew Weissman y Katalin Karikó, hay mucha gente atrás, pero Drew Weissman y Katalin Karikó tienen una característica que a mí me gusta mucho y en el laboratorio me gusta mucho y en la investigación que hago me gusta mucho, que es la multidisciplina, ¿no? Lograr lo que lograron tiene mucho que ver con que Drew Weissman es inmunólogo y Katalin Karikó es bioquímica. Uno de los ingredientes, o sea, saber hacer modificaciones en el RNA sin tener claro cómo afecta eso a las células, sin tener el conocimiento en inmunología de cómo afecta eso a las células, no es suficiente. Y saber que el RNA se te está degradando y te está generando respuestas dendríticas inapropiadas sin el conocimiento técnico de cómo modificarlo sabiendo química, tampoco es suficiente. Solo las partes juntas hacen la función, ¿no? Y entonces yo creo que es un premio muy bonito porque destaca la interdisciplina en la ciencia y yo creo que esa es una reflexión que a mí me gusta mucho. Muchas gracias. Y que para algunos parecería que fue muy precipitado, dado que a veces pasan decenas de años hasta que los premian, pero recordemos que ya llevaba una investigación muchos años y que sin duda viene bien para la época que vivimos y pues lo que ya pasamos. Y como dice el doctor Eduardo Martínez, que ya podemos reunirnos en familia. Les agradezco mucho a los dos por este espacio y a todos los que nos sintonizaron y que nos sintonizarán, porque no nada más estuvimos en vivo, sino que nos quedamos para la posteridad. Entonces, le agradezco mucho al doctor Enrique Hernández Lemus, investigador de genómica computacional del INMEGEN, por haber estado con nosotros. Mucho gusto y súper bonita experiencia. Gracias, doctor. Y también al doctor Eduardo Martínez, investigador del Laboratorio de Vesículas Extracelulares y Comunicación Celular del INMEGEN. También muchas gracias, doctor. Gracias. Y gracias a todos, gracias a los que estuvieron detrás de cámaras. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos pronto. Adiós.